normal casi vi al hombre. El hombre. Vi que se metió buscando el panteón. Salió el cañal, se metió al panteón. Y con eso mismo sentí que el cuerpo se me puso, pero como cuero de gallina. O sea, Sí. no era algo normal. No era normal, pues. Sentí feo el cuerpo y ya crucé el alambre, pues. Y ya donde crucé el alambre ya me senté en el tractor. Ahí agarraste valor. No, ¿Tenía miedo? un miedo desesperado me sentía. Yo quería que el tractor le hubiera salido alas. Sí sentía yo un miedo. Y como ya tiene tiempo que me habían dicho que ahí habían espantado un operador de el otro señor que está ahí al lado de los arroyos. Me vine y despacito ya arranqué el tractor, me vine. Pero al cruzar el panteón ahí vi al hombre que estaba así en la tumba, ¿ves? Pero en la mera tumba de un tolado. Así estaba, ¿ves? Sentadito. Fumando cigarro. Y el olor del cigarro se sentía, pues. Medio me fui parando. Al pasar ahí ya medio me paré. Y como las luces del tractor, pues, le di tantita vuelta. No se le miró el carro. No le viste mal, puro bulto. Puro bulto. Así como está uno sentado así. Puro bulto vi. Le dije, no es cosa buena. Allá salgo, me vine despacio. Cuando de repente me alcanzó Fred. Ajá. Pero ya, ¿para qué me servía? Pues ya había yo pasado el susto. Esa fue la ocasión que me espantaron. ¿Lo espantaron ahí entonces por el panteón, dice? Sí, ahí, esta estación de aquí. Pues digamos, cuando estaba usted haciendo su necesidad, pasó el bulto, pues. Ajá, vi el bulto, nomás vi los pasos. Como cuando uno viene caminando en la basura seca, Sí. Ah, así escuchó. así se escuchó. Las pisadas, no jarata. Exactamente. Y yo dije, gente bien, como sabía que regaban ahí, pues, en la caña, me lo van a estar regando. Ya no era tiempo de riego. Ya no puedo. Y ya me crucé de aquel lado del camino, pero sentí una desesperación. ¿No? Sentí que el pellejo se levantó. Se te enchinó el Sí. cuero. Ahí sí tuve miedo. Al Chibolón también Mucha gente ha tenido ese tipo de enfrentamiento. Ajá. porque le faltaron ahí. Y a don Beto también dije que le salió el perro de 2 cabezas ahí. ¿Qué fue? Ahí en el vado. Al Armando dice que llegó a dejar el tractor ahí, dice. Pero el tractor cuando regresó, pero el tractor entró aquí y se iba a volcar, pero no se volcó. Le amaneció ahí, dice. Llegó a su casa. Cuando dije, yo no estoy aquí, que dice que ahí le hablaron. Mire, pues. Pero él venía de Padrón. Y la otra fue que donde Maestro Aurelio, ¿se acuerda cuando se barbechó ese terreno? Sí, sí. Me agarró la noche, pues como las 9 andaba yo todavía ya. Ya cabecereando andaba con la rastra. Cuando de repente vi al hombre parado, pero en ese tiempo estaba el palmar, pues no era palmar de que cortan, sino que era palma normal. La palma de esta. Ah, de esta, de casa. Vi el hombre que hacía así. Y con la luz del tractor como salía así, dando vueltas, bien que miraba. ¿Te llamaba o como que cortaba No, algo? llamando, así. Llamando. Y no, al Armando también hasta cayó el pobre Nando y se lastimó y tardó mal. ¿No? Mire, pues, y yo pensé que alguno de ustedes era, pues, como siempre llega Fred, digo, dije yo, tal vez al lado del rancho entró. Agarré el tractor, me vuelvo, agarré y me fui. Llegando ahí, nada. Pero no me bajé, agarré el tractor y le di vueltas ahí, buscándolo, me vino otra vez. Como son 4 cabecerazos que se le da ahí. Al volver a dar el otro, ya no lo vi ahí, ya lo vi de este lado, al lado de la puerta de un toportino. Ahí lo vi, y lo mismo, así. Y no me bajé, si me hubiera yo bajado, dije la ver que me hubiera caminado, pero en un espinero. Pues. ¿Hace cuánto fue eso? Ya tiene rato de la caña del Maestro Aurelio, Ya, 6 años. Un poquito más tal vez. ¿Verdad? Sí. ¿Y ese señor que le salió el perro a las 2 cabezas, Don Beto. cómo fue? Él dice que venía de Mazatán, como a las 11 de la noche, y como solo en bicicleta se camina ahí en Sí, ese bueno, camino. Beto Citalán. Beto Citalán, dice que venía dice que hasta la bolera se le fue. Es que iba a echar novia para allá, pues, Mazatán. Al bajar en el vado dije que vio el animal que le salió de 2 cabezas. Sí, pues, y traía su lamparita en la... Don Beto fue alumbrando el camino en el verano. ¿Anoche? Era noche, pues, era ya de noche. Y dije que lo quedó mirando, pero hasta la bolera se le fue, que miró el perro de 2 cabezas. de 2 cabezas. Me imagino que brillaban los 4 ojos. Sí, que hasta la bolera se le fue, que ahí dejó la bicicleta y agarró como... Cuando dice vado, es aquí en Aquiles. Sí, el vado está ¿Cuál está el panteón? Panteón, pues, el mismo Al dar panteón. la vuelta para entrar al panteón. Ahí hay un vado, ya. ahí le salió.
Ahí mismo creo que eran de un hermano Ahí también, sí, ahí. ahí mismo. Ahí mismo. No, hombre, si hay tantas cosas, vea que si nos reuníamos a contar la experiencia de cada quien. Sí. Por lo menos yo, cuando estaba más chamacón, tenía un rifle así de un tiro, ¿eh? Pero allá en el terreno bajaban los patos en la tarde. No, lo puedo grabar, lo puedo grabar. Ajá, sí, sí. Pues sí, pues sí, recuerdo que una ocasión me fui a cazar patos. Y llegué al terreno, al punto donde los patos bajaban al agua. Ahí quería cazar uno. Pero el pato, pues, muy listo, y me vio y se voló hacia unos árboles. Cuando vi que se paró en el árbol más alto de ese pequeño bosque que había, lo que hice, me fui así, pues así, agachado, erguido, como le queramos llamar, y me lo fui cazando hasta llegar al pie del árbol. Cuando llegué al lugar, un pequeño bosque, donde estaba el árbol más alto, el pato ahí estaba parado. Entré entre arbustos, pero cuando me fui adentrando, el lugar no era una basura alta que había, la hojarasca no era alta, bajita, como que lo hacían. Pero a mí lo que me llevaba yo iba concentrado en lo del pato. Entonces yo voy con lo del pato, buscando en qué ramas encontraba el pato para poderlo cazar. En ese momento que yo quise apuntar, el pato se vuela al mismo lugar donde había lanzado el vuelo primero. Regresó al mismo punto. Entonces, ahí me ocurrió algo, ¿cómo se dice? Insólito, algo extraño, algo fuera de lo normal. Entonces, me voy a parar un poquito. Entonces yo con el pequeño rifle, como el pato se fue, di unos pasos hacia atrás. Se supone que no había nada cuando yo entré. Y mi sorpresa es que topé algo hacia atrás. Mira, voy a poner el ejemplo hacia atrás de mis pies. Baja la cámara. Unos pasos atrás y sentí que algo me pegó acá, me tocó acá. Me volteo. Y mi sorpresa es de que cuando entré no vi nada. Los pasos que hacia atrás me topé, era un penacho. Un penacho. De la altura de esta cubeta, enfoca la cubeta. Era un penacho así redondo como esto. Cuando yo veo el penacho, me agacho y agarro quise jalar una pluma. Estaba dura, no la jalé. Pero como eran cosas, no sé a qué atribuirla. Llega al instante, como quien dice, ya deja eso ahí, vete por lo del pato. Se me olvidó al instante. Vuelvo a retroceder por la vereda donde entré, con la intención de ir a cazar el pato de donde había soltado el vuelo al principio. Se me olvidó ese hallazgo del penacho por un año, sino que después vi que ese bosque ya lo habían talado y me acordé. Y sí, me tomé mi tiempo y fui a mirar, ya había cambiado ceniza, ya ni ceniza, había nuevo pasto, ya habían sembrado pasto. Pero me llamó mucho la atención de que el penacho, quise jalar una pluma, no la pude arrancar y al instante se me olvidó. Y ya me quedé con eso, pues. Bueno, ¿a qué le atribuimos esas cosas, pues? Porque no puede ser como lo que aquí al compañero le ocurrió. Él se le erizó la piel y yo no. Tranquilo. Sí. Entonces, pues, eso me ocurrió en esa ocasión que... Ese es otro rollo. ¿Cómo? Bueno, este otro se trata de un familiar. Igual aquí, por estos terrenos aquí de este rumbo de los Aguajales. El sobrino empezó a sentirse mal, hablaba, decimos incoherencia, pero solo él sabía por qué decía algunas cosas.
Y un día tuve la oportunidad de platicar con este niño, como de 14, 15 años, porque decían que se había vuelto loco. Entonces le digo, oye hijo, le digo, tú tienes, empecé yo a preguntarle si tenía malos sueños, porque dice, fíjate tío, se le voy a contar, me dijo. Dice, mi papá me mandó a cuidar a Jonjolí, pues se lo roba al vecino, ¿no? Entonces, estuve todo el día, dice, cuidando la Jonjolí. Mi caballo, dice, estaba amarrado, lo dejé amarrado en un árbol, y yo por ahí en la sombra, cuidando la Jonjolí, que no llegaran a robarse la cosecha. Pero se le hizo tan tarde, cuando ya está entre oscuro y claro, ya la noche está llegando, el atardecer. Dice que él de momento vio que su papá iba llegando a donde estaba él. Dice, ya vino mi papá. La reacción de él, ya vino mi papá. Sin estar seguro si él era, él lo observó el bulto, ya viene mi papá. Y va por su caballo, desata el amarre del caballo, se monta al caballo y sale al encuentro, se montó al caballo y sale al encuentro donde supuestamente el papá iba a llegar, pues donde él esperaba. Entonces, su sorpresa de este chamaco es que en lugar de encontrarse con su papá, se encuentra con un becerro. Y él, al principio él vio al papá, la imagen del papá, la figura, la silueta del papá. Cuando él llega con su caballo, para decirle, quédate, ya me voy, un becerro. Pero ese becerro se le hizo conocido. Se le hizo conocido. Ve este becerro que es de aquí, dice. Este va a estar en el toril. Entonces él, así naturalmente, no, pues este becerro lo debo de regresar. El becerro corre, pero buscando los aguajales esos, los pantanos. El becerro buscaba para los pantanos. Él, como era muy hábil con el caballo, va y le corta. Y ahí viene el becerro. Según él, ya buscando el rancho. Dice este becerro, ¿para dónde vas? Lo debo llevar al corral. Y como él era muy inquieto y su caballo muy ligero, y empezó el galope, ¿ve? Y el becerro adelante. Dice que a él le gustó porque el becerro paró la cola. Iba corriendo el becerro, y él atrás con su caballo, y él gritaba pues de gusto. Pero más antes habían vivido en otro paraje del propio terreno, o del mismo, donde había una gran laguna. Ahí se creaban patos y todo eso. Ahí llegaron a hacer una casa, a la orilla de esa laguna. Pero también habían unos árboles como de 40 metros tal vez. Enormes los árboles. Entonces, el niño al llegar por ahí, a la altura donde están los árboles, el becerro se metió en el camino donde las vacas pasaban, donde habían bejucos de espina. Entonces él, por librarse de los bejucos de espina, se agachó y quitó la vista del becerro. Pero cuando él quiso otra vez identificar por dónde iba el becerro, ya no era un becerro. Era un gran león melenudo. Iba buscando el gran árbol. Cuando él vio que se convirtió en león el becerro, agarra su caballo y vuelve a salir al camino principal y se fue para la casa. Cuando él llegó a la casa, acababa de llegar su papá. Papá, fíjate, le empieza a decir, papá, fíjate que ya estuve con el becerro y se me volvió un león, pero aquí en la poza, de donde vivíamos antes, junto al gran árbol. Y el papá inmediatamente le preguntó, dice, ¿te espantaste? No, dice, no me espanté. A partir del chamaco empezó a hablar incoherencias y a manifestar cosas pues extrañas. Entonces, vuelvo a platicar con él. A ella le pregunté, porque me decían pues que se había escapado de la casa, que porque lo querían matar a él, lo querían agredir. Le digo, oye, ¿tú has tenido sueños malos, así, pesadillas? Sí, tío, dice. El otro día soñé, dice, que unos helicópteros, dice, habían llegado, pero que nos querían matar, los hombres nos querían matar. Y yo me escapé por la ventana, dice.
Y cierto, lo había platicado al papá que ese chamaco se había escapado, hay una ranchería vecina, allá había que había ido a pedir al ojo, la cosa es que para allá llegó a pedir el auxilio. Y le digo, oye, le digo, ¿y qué más? Pero ante esa situación entró en conflicto la mamá y el papá. Un desorden, todo era grito, todo era coraje, agresión. Entonces me dijo el chamaco, fíjese tío, dice que cuando mi papá y mi mamá están peleando, dice, mi papá dice tiene dos animalitos, un animalito en cada hombro, dice, y mi mamá un animalito en cada hombro. Cuando ellos están discutiendo, dice, los animalitos se ríen. Entonces, cuando me dijo así los animalitos, en ese entonces la película de Gremlin, unos animalitos, sí, unos personajes chiquititos así, monstruosos. Pero era el diablito porque era rojo y un blanco. Entonces dije, así como eso del Gremlin, esos personajes diabólicos. Sí. Entonces, a esa comparación le di cuando el niño me dijo así de los dos animalitos que se le ponían cuando estaban en una discusión abierta. Imagínate. Era el diablito y el angelito porque había un blanco y el blanco le decía que ese era malo. Sí. Entonces, pues, cosas como esas, fíjate que han existido en todo tiempo. En todo tiempo han existido. La niña había dicho que no sé, sobre que escuchaste o que alguien dijo de que caminaba un carretón, algo así, ¿no? No, el niño, el otro fue el que dice que fueron a la caña. Ajá. Pero cuando regresó se quedó en la hamaca. Cuando regresaron, ya eran como a las 4 de la mañana. Escuchó la carreta que iba a la calle. Se metió corriendo porque dice que le dio miedo. Pues sí, su familia. ¿Usted tú, churros? Ya fue. Aquí está churro. Oye, ¿qué días es que pasa el de a caballo ahí en la calle? Pasa un caballón, dice, creo que suenan errados. Pero no son todos los días, por día. Cuando muere un familiar que va a morir. Cuando va a haber muerto, pasa y después ya, que murió fulano, después. No, pasa primero. Primero pasa. ¿Cómo a qué hora pasa, digamos? Como a las 4 de la mañana, dice. No, a las 11 de la noche, dice, las 11 para las 12. Sí. ¿Y ya la persona cuándo muere? Ya después. Otro día. Me quedo como un aviso más bien, pero la Gaby lo escucha bien y ella lo platica porque ella lo escucha bien. La mamá de él lo platica. La mamá de él. O sea, en estos tiempos, pues... Sí, yo Sí, creo. ahorita te voy a contar otra. Sí. Es que es crítico, todo eso pues, es duro, pues. Estamos llegando a noviembre ya, ¿verdad? ¿Cuántos días nos faltan para llegar a noviembre? A mi hermana también. ¿Cuántos días faltan para 9. llegar? 9 días, bueno. Me platicaba la finada mi abuela. Mi abuela estaba como de 90 y tanto, que llegó a 112 años, parece que. Mi abuela platicaba. Ya ella tenía una edad de 112 años, pero lo que yo admiraba de mi abuela es que tenía una voz bien, pronunciaba muy bien y escuchaba muy bien. Su vista la perdió porque ella fue trabajadora de la cocina, del hogar, trabajó en cocina en su juventud. Entonces ella decía, dice, fíjate mi hijo, dice que ahorita que viene noviembre, dice, mi difunto esposo, dice, viene a verme. Yo, dice, en un sueño, dice, le da sueño en el día, una siesta, cae en un sueño profundo y empieza a soñar que llega su esposo con la leña. Y en el sueño, ay, ya llegaste viejo, dice, te traje leña. Eso le dice el hombre. Y ella dice, porque antes la costumbre era que cuando el esposo llegaba, no le daban agua fría como ahora, era un pozolito tibiecito. Y tal vez por eso duraban mucho las generaciones. Entonces, dice que después que platicaban, ella le preguntaba, ¿y qué andas haciendo? Su esposo le decía, fíjate, dice que yo tengo cargo. Su difunto esposo dice, yo tengo cargo, dice. Ah, sí, ¿qué haces? Dice, ando en el recorrido, dice, levantando la lista de todos los que van a ser llamados. No. El que pica la silla. Ah, gracias. Ah, pues sí, entonces en espíritu, su esposo ya en espíritu
Y ella durmiendo pues en el sueño profundo, pues los dos espíritus platicaban. Dice, le decía pues que yo tengo cargo. Ahorita dice, ando haciendo el recorrido para levantar la lista de todos los que van a ser llamados al próximo año. Ya se quedaba pensando, dice, todos los que van a morir van a ser llamados, decía ella. Ya cuando ya despertaba, ya se quedaba con eso, ¿no? De que el esposo le había dicho que andaba levantando la lista de todos los que iban a ser llamados. Y dije que ella le ponía atención porque era todo que llegaba ya los días de muertos. Todos los años, en días de muertos, así como estamos ahorita en algunos casos, 10 días. Era ese sueño que ella tenía, todos los años. Y lo mismo le decía pues que él andaba levantando la lista de todo. Y a mí me ha pasado, pero que cuando sueño un carretón, es porque alguien de la familia murió. Me ha pasado. Se manifiesta de muchas maneras. De hecho, un día antes que muriera, no me acuerdo si mi mamá o mi papá, lo soñé en el carretón acostado. Y el otro día murió. Pero sí. Y es de todas las veces cuando algo va a pasar. Qué raro. Pues ahora sí que creer o no creer. El que tiene muchos bonitos, así como está platicando Alfredo, es Candy. Para ver cuándo lo van a visitar, porque Sí. ahorita no está, lo tienen internado. Sí. Él mira, cuando estaba allá en el rancho, ha escuchado muchas, porque te digo porque ese pedacito de ahí de la entrada para donde vive él, es pura serranía, y allí le encontraron un cosito. Allá donde andaba tu mamá, veo que ya está fallecida. Ah, pero ese otro, el niño lo vio, ese otro, el niño lo vio. 2 veces se ha manifestado el niño mirar a la abuelita. Y le dice, Yo que no lo vi. dice que Candy estaba en el rancho, lo que me alcancé a escuchar yo, lo que dijo él, porque tiene un ranchito, estaba en la hamaca, dice. Dice que oyó el murmullo que venía la gente, pero bastante gente, en la orilla de la carretera, del camino. Pero allá adentro vivía Don Nato, tú. Ah, sí, sí, un señor, un hombre solo que vivía por Y ahí. un palo de limón grande, así, y tenía bastante limón. Pero esa sombra no dejaba mirar para también. Y le dice, voy a ver a qué hora pasan esta gente. Porque venía bastante, dice, se oía el murmullo. ¿No? Escuchaban. ¿Y a qué hora vienen? ¿A qué hora van a pasar? En eso dice que se quedó él escuchando a ver a qué horas pasaban. Pero él sintió una presión fea de escalofrío. No, nunca pasó la gente y ellos dice como que estaban discutiendo. Dice, Se escuchaba que venía por la gente. pero como que estaban discutiendo. Pero él ya ha visto varias cosas así feas. A ver qué rato vas a platicar. Sí. A mí me platicó un amigo, Emilio Ábalos. Emilio Ábalos fue un hombre del vicio, del trago. Cuando ya muy dieron las parcelas, muchos ejidatarios fueron a sus parcelas a hacer una casita, una choza, y ahí irse a vivir. Pero este hombre, Emilio, se fue, pero más después fue a hacer una chocita cerca de donde habían 2 ceibas, pero enormes, te imaginas las ceibas, ¿no? Dice que hizo un claro ahí hizo la casita, pues, ¿no? Y las grandes ceibas ahí cerca de la choza. Pero después de vivir, no sé si 2 o 3 años por ahí, él y la esposa, escuchaban, varias veces escucharon ellos, que llegaba un personaje a caballo y les hablaba por su nombre, al hombre lo llamaba por su nombre. Dice que la señora fue la primera que escuchó. Dice que con el codo, ahí hay un hombre que te está hablando. Dice que lo más, entre miedo y no sé qué, y valor, se levantan de sus camitas, y como era forrado así de varita la casa, se quedaron viendo, dice, que ese personaje que estaba ahí, el caballo le relumbraba el pelaje. La montura también brillaba porque están hablando
de más de medianoche. Estaba la luna como al mediodía, bien claro. ¿Sin luz? No, pues qué luz va a haber en el campo, no había más que sus candiles, pues lo apagaban. Entonces que los dos observaron que el caballo brillaba, el pelo, la crin, y dice, oye, dice, pero ese hombre ¿quién es? Dice, vamos a acostarnos, se fueron. La cosa es que ese personaje se retiró y estuvo insistiendo muchas veces. Entonces, y ellos nunca abrieron sus puertecitas, pues, por el miedo. Pero una de tantas, ponle las 3 a la vencida. Dice que él le hablaron, pero la señora no despertó. Él despertó, pero solo no quiso salir. Entonces que él, una fuerza superior, lo sacó. Al salir, haz de cuenta, había mucha gente, un grupo de gentes, de personas. Él vio un grupo de personas con una velita. Cada quien anda una pequeña vela, como cuando van a la entrega del niño. Igual. Entonces dice que a él dice que una fuerza extraña lo sacó de su casa y lo integró al grupo. Y empiezan a avanzar. Se iba en el aire. Simplemente tenía una visión como cuando se congela la imagen, una foto. Entonces dice que empezaron a avanzar, salen a otro camino. Allá dice que ya les ganó la claridad. Y dice que dijo, pero aquí donde estoy. Y de repente dice que ya el grupo llegó y se paró porque había una entrada a un rancho. El portón de tubos. Ahí se paró el grupo. Pero me imagino que hasta ahí la hora que tenían que avanzar, hasta ahí se les terminó. Entonces que empezaron a desvanecerse. Al único que pudo él reconocer de todo el grupo fue al dueño del rancho. Al dueño del rancho es el único que pudo reconocer de todo ese grupo que se había concentrado ahí. Y al fin se desaparecieron todos, se desvaneció la imagen que él tenía del grupo. Ya se quedó él. Dice, ¿qué hago acá? ¿Cómo vine acá? ¿Cómo llegué acá? Pero él no estaba mojado. Cuando dice, yo, pues este es el portón de don fulano, y va y se regresa pues por el lindero de su terreno. Cuando él llegó allá, bien mojado por el agua del monte, eran las 6 de la mañana. Entonces, esa acción le hicieron porque él no salió a que le hablaba a ese personaje. Y no bastó con eso, se le murió una niña. Cuando a la muerte de la niña, ellos dijeron, no, esto no es cosa buena. Entonces abandonaron el rancho, su jacal, su choza, la abandonaron y se vinieron a vivir acá a la casa del papá. Pero se les murió una niña. Y ellos estaban con eso, pues, de que el contenido, pues, de los llamados, y él tuvo miedo. Entonces, pues, muchas cosas, cada quien tiene una experiencia, se topa con algo. ¿Se me puede repetir eso de Teodomiro y los pozos? ¿Cómo? Lo de Teodomiro y los pozos. O tanque, ¿no? Sí, cuando... Ya está mencionando. Sí, mira, acá ahora sí, como decimos nuestros viejos ejidatarios, cuando tomaron posesión de lo que es las tierras de Aquiles Cerdán, estamos hablando de 1938, cuando ya, esa fecha de 1938 es cuando ya el gobierno les dio documentos, pero de ahí sus 6, 8 años de gestión la tuvieron, sin documentos, sin nada. Entonces, pero era un conflicto de tierras, porque había un terrateniente que se llamó Teodomiro Palacios, muy conocido acá en la zona. Tenía mucha tierra, era un latifundio, pues. Entonces a ese señor pues se le metió en los grupos a invadirle su tierra
y él manejaba mucha gente como trabajadores. Dice que era muy rico. La leyenda dice que era muy rico el hombre, que su dinero hacían tanques subterráneos y ahí lo sellaban y ahí guardaba su dinero. Entonces, eso se sabía acá pues con el grupo de ejidatarios, ¿no? Dice que muchos tanques quedaron ahí sepultados. Y pues tratándose de ese preciado material que dicen que es oro, muchos decían, oh, si busquemos esos tanques, porque tiene puro oro y del bueno, decían. Entonces, de esa manera la gente estaba de que habían tanques con oro. Eso es lo que se decía en esos entonces. Y donde él tuvo su rancho principal, decían que ahí había dejado mucho dinero enterrado. Es lo que platicaba Victoria, de que esas gentes que iban a pescar para de acá, gente de acá de la comunidad, iban a pescar a esos lugares donde ese hombre había vivido, saber cuántos años atrás. Familias enteras iban a pescar. Y en esa ocasión, de ese matrimonio, algo se les olvidó en la orilla del río. Y le dice el esposo, dice, espérame acá, vieja, dice, espérame acá, se me olvidó, voy a traer, no sé qué cosa dejé olvidado. En esa espera, ella mira un tanque, la punta de una vieja construcción, y se sentó ahí a hacer espera. Cuando ella ve que su esposo ya viene llegando, ella se para, avanza y vámonos. Pero en ese instante se le quedó su toalla ahí, según ella, en el borde del tanque, que solamente ella lo vio, no lo vio el esposo. Habían caminado ya unos minutos cuando dice, oye, dice, mi toalla la dejé en el tanque. La pregunta del esposo era, ¿qué tanque? Porque lo que se sonaba, que habían tanques, que existían tanques. Dice, ¿cuál tanque? Sí, donde estaba yo sentada, dice, dejé mi toalla. Se regresan, no había, donde ella estaba sentada, el tanque que ella vio donde estuvo sentada, no, ya no lo vieron al regreso, ya no lo vieron. Su toalla estaba tirada ahí en la basurita, en la hojarasca. Y cosas como esas, muchas personas de acá iban por ir a cortar mango, porque como es un rancho dejaron árboles de mango, muchos árboles frutales. Entonces iban porque a ver a quién se le aparecía, que el que le apareciera era el dueño del... Pues, hay como un tanque, ¿no? Hay donde trajeron el mon. ¿O era vestigio del aserradero? Aquí. Sí, del aserradero. Hay una base de cemento donde estaba el... Es diferente a lo... Totalmente. Esta era una base donde estaban sentados los motores. Sí, ¿cómo me imagino el tanque entonces? ¿Como eso? Una fosa. Ajá. ¿Me cuenta una fosa? Es que son tanquecitos así sin lavadero, sin nada de eso. Un tanque así largo. Ah, como pila, como cuando llegan a tomar agua las vacas. Sí. ¿No? Pues yo diría que como cuando las fosas del panteón, porque tenían que... No, son tanquecitos, ¿sí? donde tomaban agua las vacas. Ajá. Tienen mucho ganado, pues. Pero dice que le metían ahí oro. No. ¿O cómo? Eso platicaba. Ah. Que el señor ese era dueño, era de que tenía mucho dinero. Y como tenía mucho dinero, no había banco ni nada de eso, pues ahí lo enterraban. Pero los tanquecitos esos eran, cuando menos eran, aparte que ella se sentó en la orilla del tanque, pues. Eso vio ella en su imaginación. Ok. Ah, bueno. Pero ahí fue cuando ella se acordó que ahí se había sentado en la orilla del tanque. Sí. Y la toallita la dejó en la orilla del tanque. Estaba sentada, pero el marido nunca vio nada. Sí. Ya fue como una imaginación para ella, pero solo ella tuvo ese privilegio de verlo ahí. ¿Tu nombre cómo es completo? José Alfredo Barrios Pinto. ¿De qué año eres? ¿De qué año naciste? Yo soy del 57. ¿Dónde naciste? Aquí. Aquí en Aquiles. Y cuando eras niño no te
¿Salió algún espanto o algo de niño? No, fíjate que no. Ajá. No. Yo lo único que me suena bonito es eso del penacho. Ujú. Es lo único. Ni que la gente cuenta así, ¿no? De la Llorona. Bueno, eso de la Yo no sé, Llorona. fíjate que decía la Llorona. Pero esa va poco. Nunca había escuchado eso. Pero cuando en ese tiempo yo estaba inocente. Ahí pasó, mira. Ahí pasó a la orilla por toda la calle, pero venía de allá. Nosotros estábamos allá. Su mamá y hermano todos dormían aquí, vivían aquí. ¿Como a qué hora de la noche fue? Ah, era temprano de la noche, como 11. a las 11. 11, 12 de la noche, como por ahí, como a las 11. Pero nosotros nos acostamos, güey. Y eso sí que nunca lo había escuchado. Pero el lío era el que era perseguido para eso. Pero después, yo me quedé callada, no dije nada. Pero bien clarito escuché que decía la mujer, ay, mi hijo, pero llorando. Ay, y yo por dentro a la señora a ver qué le pasaría. A ratito, atrásito de ella, venía un tractor. Ay, ya la van alcanzando, dije yo, porque se ha de haber enfermado, sí, y en ese tiempo la clínica todavía ahí dormían los doctores. Que sea el otro día yo no dije nada. No, su cuñado de él le dice al otro día, oye, vi que dice, ¿escuchaste la Llorona anoche? ¿Verdad? Le dije yo que la Llorona era, yo jamás lo había escuchado. ¿Verdad que la Llorona así? No me acuerdo si a los 3, 4 días creo que fue, murió don Daniel Godínez. Y fue velorio, creo. No sé si fue su mamá de él, doña Rita. ¿Qué año fue ese? Ya tiene su rato ya, no me acuerdo cuántos años tiene, que cuando murió doña Rita, pero cuántos años tendrá. Uy, que tiene unos 20, Más de 20 como años. 30 años tal vez. Como 30. Ah. Y fui al velorio y estaba doña Eva, su suegra la tía Sara. Y chunga, dice, ¿me escuchaste la Llorona? Me dijo. Pues sí le escuché, fíjese que sí le escuché. Aquí pasó la Llorona, me dijo. Aquí pasó por toda la calle, por tu casa. Pero ya era de que iba a morir la señora. Y cada vez que dice que va a haber un monto así, pasa la Llorona. Yo no la he escuchado, pero los demás, la gente sí lo han escuchado, dice que la han escuchado de por allá abajo. Ella ve, lo han escuchado, dice. Ahora sí que más seguido. Sí. Lo han escuchado, dice. Ya se está bueno. Sí, eso sí yo nunca lo había visto, nunca lo había escuchado. Pero ese día sí, la única vez. Y ahí yo no, gracias a Dios nunca he visto nada de esas cosas así. Aquí se queda toda la noche, de aquí hasta las 2 de la mañana, hasta que ya despertaba, ya se iba hasta la cama. ¿Tu papá? Sí, mi papá. Pero al igual, una noche que estaba la luna tan clara, híjole, dice que él estaba durmiendo, de repente la pisada de un caballo Pero él aquí estaba. lo despertó. Él aquí estaba en su hamaca, pero ahí no había enmayado. Ahí la entrada no estaba abierto, como el corral de la vecina. Así es, mal gran entradero ahí sin nada. La puerta estaba ahí. Entonces dice Así que como está, pero la él puerta estaba durmiendo, de repente pues cuando escuchó las pisadas del caballo que llegaron por ahí. no, aquí se metió, dice. ¿Sí? Un pisito, pues, ahí se metió. Sí, hasta ahí llegó el caballo. Dice que él, así discretamente, movió su cabeza y se quedó viendo para allá, pues, hacia el portón, se quedó viendo al personaje. El caballo, tordillo, le relumbraba el pelaje, la montura toda chapeada, dicen que de plata es, no sé qué tan cierto sea, pues de noche con la luz de relumbra. Sí, dice que le brillaban los Entonces dice que mi papá, escuela, ¿cómo le llaman? él nomás ya identificó al personaje, ya no se movió, en su hamaca, él ahí mirando. Sí, pero dice que él al escuchar el ruido y que dio vuelta al caballo, sí se quedó parado así muy ¿cómo se dijera yo? Rígido al caballo, así. Con el hombre hasta arriba. Sí, un personaje. Ujú. Pero El está hombre- los guajalotes ahí, mira, está los Oh. guajalotes. Ahí, entonces, el hombre de un gran Ahí se paró el sombrero, caballón, pero qué caballo. como sombrero de charro, que le brillaba también, no sé cómo le llaman al Pero al material. momento él se sentó, se abrió así en la hamaca, se sentó. Y donde se sentó, dio la vuelta al caballo y sale corriendo el caballo. Con el hombre. Sí.
El de caballo pues salió. Me imagino que igual que al señor no le vio la cara. No le pudo ver la cara. ¿Cómo se llama este señor? Bielmar García. Dielmar. Bielmar. Así dice que Tantas cosas, hombre, si nos reunieron para contar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de los que ya no existen. No, hombre, hay pero muchísimo. lo que te platicara Candy, lo que él ha visto ¿cómo se le puede decir? En su ahí? vida. Él ha visto muchas cosas. Una vez también me platicó un señor de los cadejos, de Nahual, que se convierten, son personas que se convierten en animal. También él te puede platicar, ¿sabes quién? Héctor Victorio. Ah, que otro Él primo te aquí puede también ha platicar tenido bien. muchos encuentros. Héctor Victoria. Victorio Calderón. El que vive enfrente de la clínica para allá. Yo he platicado mucho, pero con don Luis. Ajá, no, pues sobrino. Aquel también tiene unas buenas A él, pero buenas a él experiencias. se le ponía bien duro Él esa te cosa. puede contar lo que él vivió. Lo que él vivió. Y gracias a Dios él se compuso de tanto leer la Biblia en el Salmo 91, sé que leía él mucho, porque le dijeron que leyera en la Biblia del Salmo 91. Y Sí. ahí fue que ya se le quitó de las toritas, ya no vio nada, ¿no? Porque ahí en tu casa de él vivía. Fíjense que yo una vez cuando estaba chiquito, donde vivíamos así, había una iglesia pentecostal por allá. A estar ahí todavía me imagino. Una vez, pues me pegaba yo como chamaquito y nos llevaron a Buenos Aires, me imagino. Y la gente miraba a un animal que nos seguía con los ojos que le brillaban. Yo no lo miraba, estaba chiquito, pues no podía alcanzar así. No, pero no tenías privilegio tú de verlo. Pero la gente era creyente, pues, y lo miraba y gritaban las señoras porque ahí donde yo iba. Sí, pero ellos tenían, sí tenían eso porque les daba el mismo malo pues les da el privilegio de verlo. Porque fíjate que a Brian, el nieto de nosotros, cuando iba a la escuela, toda la mañana salía de madrugada para allá, pero se iba a subir hasta allá, por donde vivían ustedes, ahí. Ahí daba la vuelta él a esperar el pecero, porque ya cuando venía y pasaba por acá, ya venía Ya lleno. lleno. Entonces mejor se iba él hasta allá todos los días, se iba hasta allá. Pero ya viste dónde está la tortillería, Yo no conozco bien No, ya. mira. enfrente del campo, Ajá. ahí está una tortillería. Ubica la casa donde está Cande. Arturo. No, Candelario, Teo Filemón. Allá con mi papá, pues. Ajá. Simón, Ahí en la casa de él, sí. Así, aquí, está en la esquina, Ajá. estaba don Filemón. Sí. La casita que hacía, ahí viene Candelario. Oh, ya. El patio baldío es de Benjamín. El y hay hijo un de Teo palito Chaía. de carnicuil ahí, Había un carnicuil y un árbol de coco. Ujú. pero ya ¿Dónde? como ya no está, lo tiraron. Donde están esas montículos que del aserradero. Oh, ya. Ahí está un monumento donde Sí. hacían la cerradera. Bueno, este niño, la primera semana que ya le tocó ir a Mazatán, oscurito, a las 5 de la mañana tenía que jalar, pero él, entre miedo y valor, porque era muy miedoso, no muy sale, ella echaba su mochila y se iba. Para tener que agarrar espacio o asiento, se tenía que ir hasta Peñalosa, a pie. Hasta allá en la vuelta, de ahí está la cantina. Por ahí. Entonces, pero él dice que en los primeros días que pasaba ahí, dice, yo me iba a casa porque sabía que mi abuelito en esa casa ahí estaba, para agarrar valor, Mm. pero dando la Pero vuelta, ya sabían que él iba a pasar cuando le prendían la luz a la hora que él pasaba. entonces le salen los famosos cipillos, unos niñitos así, los famosos cipillos, Tres dice que era. 3 personajes así chiquititos. Dice que él con miedo, va a paso de soldado ahí, y los sea mirando los 3 personajes chiquititos negros, solo la dentadura y los ojos le blanqueaban. Dice que él se sentía en el aire, pobre mi hijo tenía miedo, pues. Y como solito el señor. Y a esa hora estaba silencio ahí, ya llegaba frente al campo hasta la tortillería. Si pasa Ahí hoy o mero se mañana, metía, ahí mero, ahí se ahí hay una construcción así en obra negra, inconclusa. Dice que de ahí está, de aquí del patio Baldión de Benjamín, de ahí le salían los 3 niños, 3 personajes chiquititos, y ya iban a la par como sombra. Doblaba la esquina, al llegar ante la tortillería, ahí se iban, Ahí se metían. se desviaban, ahí se iban en esa oscurana en ese patio.
Ahí ya vi que hay un corral igual que el de ahí está adentro. Dice Ahí tal. por toda la orilla ahí se metía. Entonces dice el que dijo, no, tal vez mañana no me salen, dice. Vuelve a pasar, lo vuelven a acompañar los niñitos, lo vuelven a acompañar todo ese tramo y se vuelven a meter Ahí nomás lo acompañaban. en la tortillería. Pero de ahí salían ahí por donde. Ya después ya no pasaba. pasaba ahí, ya cambió de calle. Ya no los vio, pero cambió de calle. No le hablaban, nomás lo No, acompañaban. nomás lo acompañaban, como lo que hace el cadejo. El cadejo. Pero le contó a la Carolina, la que es mujer de Arturo. Ay, sí, papito, yo te lo creo, dice, porque a mí ya me han salido. Dice. Yo te lo creo, papito. Dice. Ujú. Y la Cristina, la de la tortillería, ahí dice que ella está costurando, dice que juegan los carritos y están jugando, dice. Y ella ya no le tiene miedo, dice. Pero esos pillos, he sabido que salen desnuditos, ¿no? No tienen ropa, ¿cómo se le llaman? No son cipillos, ¿cómo le llaman? Pues cipillo le dan duendes. Duendes. Ujú, no. Duendecillo. Sí, cuando se Aquí le dan duendecito. cipillo le dicen acá, aquí le la dicen, zona, bueno, cipillo pero le los dicen. duendes. Esto lo desde muy chamaco empecé a escuchar esas pláticas del cipillo. Son pequeñas criaturas que como, ya ves que Aquiles Cerdán cuando se tomó posesión de las tierras, había mucho árbol de madrón que servía para hacer carbón. El negocio era carbón, hacer carbón. Las carboneras. ¿Sí? Entonces, no todos tenemos el privilegio de toparnos con una situación de esas. Pero habían quienes ya iban llegando, ya veían el personaje así chiquitito. Dice que el personaje ese chiquitito se los quedaba viendo. Dice, ya este ingrato aquí, dice que decían, pues, quizás tienen facultad para ver esas cosas. Pero no hacen nada malo, dice que No te agreden. Pues dice que al otro, Si tú le quieres pegar, sí. Dice. ahí es donde ya se No, violenta. pero conocen a la gente la conocen, a la gente, que es buena y la que es mala, Oh. la conocen. Porque dice Cande que él trabajó en Río Grande cuando muy empezó a viajar, trabajó Cande no sé cuánto tiempo. Pero dice que a ellos los ponían de componer cosas ya de noche, a componer toda la cuestión de azúcar, jabón, todo lo iban a acomodar. Acomodaron Los barrotes. Ajá. Estaban Y que dice que a la mera hora que cuando ellos ya estaban ahí, dice que cuando venían a ver ya estaban sentaditos arriba de los estantes. No son en el campo, en la ciudad, donde quiera estar. Sí, pues. Dice Cande, pero ay, dice que decían, ya después les dio miedo y ya no quisieron ir. Porque salían ya de acá. Ay, y estabas contando tú de... ¿Estabas contando algo? Se me olvidó. ¿Estabas contando algo No, ahorita? lo de Brian, que le salían Ajá. los Sí, personajes pues. esos chiquititos. Porque el cadejo dices tú que también acompaña. Ah, Ah, no, pero el cadejo dice que lo acompañan, pero ¿qué significará eso? pues son malos espíritus. Ujú. Todo eso son malos espíritus, no hay otra explicación, son malos espíritus. Yo ahí yo sé que el malo es el que se apodera ahí. Uno de mis tíos, cuando fue joven, vivieron por Tuxtla Chico, en los ranchos, en los terrenos, en las parcelas. Allá desde chamaco él estuvo ahí, pero de todos los hermanos él era el más valiente. Y yo no sé por qué a veces las mamás, aquí fue muy sonado cuando hacía la hora del petróleo. Si no veían que iba a oscurecer, hey, el petróleo, ven a comprar el petróleo para los candiles. No había luz. Lo mismo ocurría ahí en esa zona donde ellos vivieron, cuando fueron niños. Y entonces que decían, Helio, dice, ¿vas a ir a comprar el petróleo? Bueno, dice, le daba gusto. Tenían que viajar, ¿qué? Como unos 4 kilómetros para llegar a Tuxtla Chico. Y esos caminos de antes, pues, eran primero de, ¿cómo le llaman? Camino de herradura. Solo los patachos pasaban. ¿Cómo? Los patachos, el conjunto de mulas, Oh. el transporte mular de mulas. Entonces dice que él era el único que se animaba a venir al pueblo a comprar el petróleo. Pero al regreso ya se topaban, de aquí para allá hay un pequeño río, hay un puente. Cuando él iba pasando el puente, de repente como sombra se le aparecía él lo identificó como el cadejo. Era un perro. Ese perro se le pegaba como sombra, a la par. Ni lo agredía, ni lo abandonaba, ahí va a la par.
Dice que él también veía al animalito ahí que le llamaba la atención al perro. Dice que es inofensivo el animal. Y él con su bolsa aquí, su botella del petróleo, y ahí va pues, que dice que no le daba miedo. Como a los 2-3 kilómetros, yo conozco el lugar, a los caminos de herradura le hacen unos pequeños, a la orilla, como una zona de acotamiento, o sea, pero le hacen los zanjos para que el agua se vaya desviando. Entonces que había bien marcado, dice aquí se encharca el agua y ahí le hicieron un zanjo para que el agua ahí se vaya al barranco. Y dice él que se empezó a dar cuenta de que el cadejo lo acompañaba desde el puente a donde estaba el desfiladero ese. Cuando dice que iba llegando ahí, dice que el cadejo se le hacía a este lado y se metía en ese zanjo. Dice que la escobilla así nomás hacía, ¿ves? Se movía la escobilla y ahí se iba ese espíritu. Si al otro día, los 2 días, él y el petróleo, bueno, tenía que venir él. ¿Pero de dónde a dónde iba? De Tustlachico hacia los ranchos. Ah, ya. Y del rancho venía para acá a comprar. Estamos hablando de Tustlachico, Sí, sí, como sí. quien sale por Rosario y Zapa, Ya. en el Inter. Sí, sí. Entonces, después dice que dijo él, este pinche chucho lo voy a joder, dice que le dijo. Compraba su petróleo, allá aprendió a fumar el puro. Desde chico, de sus 8 años, 9 años, ya empezó a fumar el puro, con la intención de que ya iba a su puro y compraba sus cohetes. La idea del chamaco, y ahí se armaba de valor. Dice que cuando ya se le apareaba el perro, dice que aprendía su puro y agarraba el cohete, ¡pum! Dice que el perro brincaba, pero no lo agredía. Ahí Ni se iba tampoco. tenía que llegar a aquel paraje del desfiladero del agua. Y él ya sabía que ahí ya el perro se metía y el montarral así nomás hacía. Sí. Y eso, Qué desde raro. entonces aprendí a fumar, dice el puro. Yo no usó cigarro. Porque ya ves que también que dice que hay gente que se convierte en animal, ¿no? Pues se desdoblan como ese, se convierten Sí. en animal. Aquí había uno que le achacaban esas cosas, a ver si era cierto. Se convertía en marrano. Y posiblemente porque cuando estábamos chamacos salíamos a jugar a los famosos encantados. Toda la chamacada que jugaban, no había luz y como no era chamaco, mira uno bien. Esa ocasión, ya ves que, no sé, bueno, en todo lugar, pero tú que has caminado un poquito más, hablemos de la gente oaxaqueña. Esa gente tiene una fe en las buenas y en las malas. ¿Sí o sí? Desde los entonces, cuando muy empezó el algodón, gente de Juchiteca vino a vivir acá. No, pues un matrimonio allá. Oigan, dice, ahora que vino ese ahí, dice, espantan a todas porque antes a las 4 de la mañana las mujeres iban al molino. A las 4 de la mañana. Dicen, ¿a qué sombra dice? Sale el perro. De repente había otro por acá, en la casa de un tío. Aquel que miraba al cadejo. Y él prestó su casa, había un matrimonio también. Un matrimonio y 2 chamacos tenían. Y decían que esos se hacían marrano. Y ya los traían que se hacían marrano, que se hacían marrano. Y en una ocasión le tocó a mi hermano. Mi hermano, él era, ¿cómo te diré? Era muy respetuoso, poco amigable, y donde era pegajoso porque coincidían en carácter y todo. Y como le decían que los huchas se hacían marrano, dice, voy a hacer, así como tengo aquí los alambres, esas son para quemar la caña, los alambres que están aquí en el poste. Aquí. Ajá. Entonces él dijo, voy a hacer un asador, pero así con punta. Y él cuando salía andaba aquí. Si me sale ese, yo le voy al marrano. Sí. Entonces,
esa ocasión se fue a visitar a otro su amigo por acá. En ese entonces no había luz. Pero en la vuelta, en la esquina de ahí, un tal tanque elevado que se ve allá, en la esquina, al lado del patio del tío, donde tenía posada el juche con la mujer, había un árbol de limón en la mera esquina. Ese árbol se arrancó, quedó tirado hacia la orilla, buscando la calle. Y estamos hablando de las 8 de la noche. Cuando mi hermano pasa frente al árbol de limón, él vio que sale un burrito, así el juguete, un burrito. Lo identificó por las orejas largas. Era un burrito así, bien bonito el animalito. Dice que le sale el burrito le sale al paso. Él dice que le quiso agarrar una oreja y como de caricatura. No se dejó tocar. Y le hace otro intento, se metió entre el árbol de limón. Dice que dijo mi hermano, espérame ahorita regreso, dice. Vino por su alambre y vino por un lazo, una cuerdita ahí para que según él iba a amarrar. Dice que sale y donde él hizo el intento ya de querer agarrar la soga para lazarlo, pum, se metió y ya no salió. Ya no salió. Listo. Listo, ahí quedó. Pero tantas cosas. Así historias de bebés que hablen, ¿no has escuchado? No, de bebés no. No, pues quizás en otras Lugar. latitudes.